tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Hoy sí, un invitado especial, de lujo, tal cual como el programa de hoy. Edición especial. Primero que nada, y como ya estuvimos viendo en los anuncios, estamos promoviendo, ayudándonos unos a los otros. Saben que el próximo año, mayo 12 y 13, se hace un encuentro, se llama Encuentros en Origen en Málaga, España. Las personas que participarán, ya hemos tenido 2 de ellos en el programa: Emilio Carrillo, Andrés Espinosa, Elma Roura, Dora Hill, Laura Chica, David del Rosario, Enrique de Vicente. Excelente. Saben que pueden empezar a registrarse ya desde ayer. Están en estos videos de Encuentros del Miércoles de New York. Está el link registrado para ustedes poder entrar y registrarse. Esto puede ser presencial o también se va a hacer desde la comodidad de su hogar. Tengan en cuenta. Excelente encuentro. También así tenemos para nuestro próximo miércoles la visita de nuestro querido amigo Omar Mustafat, que nos presenta autoestima y transformación de vida. Excelente. Noviembre 16, Andrés Ruiz. ¿Cómo lograr tus metas y mantenerte motivado? Excelente. Juan José López, noviembre 23. La muerte existe, pero no es el final, a tenerlo en cuenta. Noviembre 30, Carlos Iván Cruz, que nos presenta beneficios de ser vulnerable. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte! ¡Qué bendición tenemos! Y hoy, para este día, tenemos la visita de alguien muy especial. Él ha desarrollado una larga trayectoria en su experiencia mundana en este plano terrenal. Desde el año 2000, su atención se centró cada vez más en la expansión de la conciencia. Tiene su blog que se llama El cielo en la tierra. Pueden llegar ahí e investigar. Es autor, escritor de múltiples libros. Hoy, desde su humildad, nos acompaña Emilio Carrillo. Adelante, Emilio. Puedes abrir tu micrófono y cámara. Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas. Un abrazo muy fuerte para ti, para Ernie y para todos los amigos y amigas. Igualmente, nosotros súper contentos de tenerte en nuestro programa, agradecidos totales por tener la amabilidad y aceptar nuestra invitación. Sabemos que vas a estar en Encuentros de Origen, algo que se está proyectando y que ya está teniendo la forma, ¿verdad? Sí, efectivamente, será en mayo del año que viene, de la mano del buen amigo Andrés Espinosa y contando con también amigos y personas tan potentes desde el punto de vista de la conciencia como Enrique de Vicente. Va a ser un encuentro fantástico, sin ningún tipo de dudas. Eso sí. Y hoy día tenemos un título para este encuentro, ¿verdad? Le llamamos Los extraterrestres. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y a qué vienen? Sí, es un tema que os confieso que desde el punto de vista de tener así como vamos a tener ahora un diálogo, vamos a llamarle una entrevista, ¿no? En el sentido amplio del término, es la primera vez, Adriana. Es un tema que vengo investigando hace muchos años. He impartido talleres, retiros de fines de semana con relación a este asunto. He impartido también conferencias, pero lo que es un encuentro así en formato como el que vamos a desarrollar es la primera vez, así que estoy especialmente motivado para compartir contigo y compartiendo contigo, pues con todos los amigos y amigas que os siguen en estos miércoles tan maravillosos. Agradecidos. Y la verdad que es un tema de abordar
que ha estado por mucho tiempo entre nosotros, pero guardado por ahí en secreto, ¿verdad? Sí, es lo más llamativo. De hecho, comentaba anteriormente que sí he compartido conferencias, que he compartido incluso retiros de fines de semana sobre este asunto. Lo vengo investigando hace muchísimos años, muchísimos años. Pero ciertamente cuando creo que merece la pena especialmente tratar este asunto, es a partir del momento, y esto ocurre en el año 2019, fundamentalmente desde finales del 2019, y ha ido increciendo desde entonces, ese momento que hay una transición desde la negación más absoluta, es decir, instituciones oficiales, entidades que tienen que ver con el asunto espacial en sentido amplio. Estoy pensando, por ejemplo, en la NASA, o autoridades militares, como por ejemplo en Estados Unidos el Pentágono. Pues todo este tipo de entidades e instituciones, en muy poco tiempo, desde finales del 2019, han pasado de negar todo lo que tiene que ver con la existencia de extraterrestres, ovnis, etcétera, no solamente de negarlo, sino incluso de descalificarlo, es decir, de que a quien dijera que ha tenido algún tipo de contacto, que ha tenido algún tipo de avistamiento, que tiene algún tipo de percepción, el descalificarlo, el venirlo a llamar prácticamente como si estuviera loco. Y en muy poco tiempo hemos pasado a todo lo contrario, es decir, estas mismas entidades e instituciones son las primeras que están desclasificando documentos, información con relación al fenómeno OVNI, al fenómeno extraterrestre, y hemos asistido a un cambio, por tanto, a una transición fortísima, y yo creo que esto motiva a que también nos preguntemos ya no solamente sobre la existencia de vida extraterrestre, sino el por qué este giro desde el punto de vista de las autoridades con relación a este asunto. Absolutamente. ¿Qué crees tú? ¿Por qué decidieron empezar a abrir información hacia nosotros? Pues posiblemente, Adriana, es una hipótesis, ¿eh? Yo no estoy en posesión de la verdad, por supuesto. Me acerco como indagador consciente a este tipo de asuntos y puedo llegar a vislumbrar una serie de conclusiones, pero para mí mismo las tengo como hipótesis, no digamos ya cuando las comparto públicamente. Es decir, que a la hora de lo que estamos compartiendo aquí es una hipótesis para que reflexionemos sobre ella y para nuestra consideración. Pero la hipótesis que planteo es que esas mismas autoridades que antes negaban y ahora afirman todo lo que tiene que ver con lo extraterrestre, hace tiempo que mantienen contacto, hace tiempo que hay una interlocución, vamos a llamarle así, incluso posiblemente una transferencia de tecnología con seres extraterrestres, no de ahora, sino desde hace tiempo. Y que por un motivo que también voy a establecer una hipótesis al respecto, por algún motivo ahora de negarlo pasan a afirmarlo. ¿Ese motivo cuál puede ser? Pues posiblemente, Adriana, que nos estamos acercando a un momento, no digo que sea el año que viene, ni dentro de 5 años, no sé cuándo será, pero nos estamos acercando al momento de que esas autoridades no solamente hablen de lo extraterrestre, sino que nos presenten a seres extraterrestres. Es decir, creo que esto es ni más ni menos que la preparación para que en el horizonte temporal del largo plazo, no lo veo en el corto o en el medio plazo, sí en el largo plazo, estas autoridades nos digan, mire, no solamente es que hay vida extraterrestre, sino aquí están. Y a partir de ahí se abrirá un tema muy interesante que irá saliendo seguro que en nuestro diálogo, Adriana, y es, hay muchos tipos de extraterrestres. Cuando me refiero a que hay muchos tipos de extraterrestres, hago mención a lo siguiente. Entendemos por extraterrestres no a seres espirituales. Es decir, cuando se habla del mundo extraterrestre no estamos hablando, pongamos por caso, del mundo de los ángeles, tampoco del mundo de los diablos. No estamos hablando de seres espirituales. Estamos hablando de humanoides que no son de este planeta, humanoides, con la forma física que sea, porque no tienen que tener, aunque sean humanoides, no tienen que tener nuestra forma física, pero sí humanoides. Y hay que recordar en ese sentido que sucede en castellano, pero sucede en otros idiomas. El término, por ejemplo, en castellano de humano y de humanoide, viene de un término sánscrito, tiene por tanto más de 4.000 años, que es manas. La especie humana
deriva de que esta especie en la que nosotros estamos viviendo y encarnados tiene manas. Manas es una alta capacidad mental. Manas es una capacidad mental como para tener autoconsciencia del yo existo y una capacidad mental que tiene dos niveles. El nivel de la mente concreta, que sirve para las cosas rutinarias, ordinarias de todos los días, y también un nivel superior de mente abstracta que permite acercarse a las grandes realidades, que permite indagar desde el punto de vista científico, filosófico, espiritual. Esto constituye el manas, una capacidad mental muy acabada, muy completa, que en el planeta Tierra, en los reinos que conocemos de la naturaleza, solamente lo tiene la especie humana, que por eso precisamente recibe el nombre de humanas. Esto es en castellano. En inglés, por ejemplo, como sabéis mucho mejor que yo, el término hombre se escribe man, ¿verdad? Que viene también de manas, también de ese mismo término sánscrito. O en alemán es man con doble N final, que también viene de manas, ¿no? Pues bien, cuando hablamos de extraterrestres, estamos hablando de que independientemente de su forma física, aunque suele ser bípeda, la mayoría de los contactos y contactados hablan de formas bípedas, pero independientemente de su forma física, tienen manas, tienen una capacidad mental, por tanto, desarrollada en el sentido que acabo de exponer. Pero siendo todos los humanoides, teniendo todo manas, podríamos decir que hay humanoides que son conscientes y han realizado una evolución en consciencia, no solamente tecnológica, sino en consciencia, y hay humanoides que yo llamo, por no caer en dualismos de buenos y de malos, yo llamo simplemente involutivos. Son civilizaciones extraterrestres que se han desarrollado tecnológicamente, pero no se han desarrollado en consciencia. Y la gran pregunta que está ahí abierta, si es cierta esta hipótesis que someto a vuestra consideración, de que en un momento determinado estas autoridades que antes negaban y ahora afirman, además nos van a poner por delante a seres extraterrestres, la gran pregunta es qué tipo de seres extraterrestres nos van a poner. Es decir, nos van a poner a civilizaciones extraterrestres humanoides evolutivas, conscientes, o nos van a presentar a seres extraterrestres involutivos. Eso lo sabremos en su momento, Adriana. Wow. ¿Usted crees que ellos tienen un fin de estar entre nosotros? Bien, cuando hablamos del fin, evidentemente si están aquí es por algo. No me lo imagino que estén por turismo. Puede ser que haya algún ser extraterrestre haciendo turismo, permitirme la broma, ¿no? Pero desde luego lo que es la presencia de civilizaciones extraterrestres en este mundo, con todo lo que lleva de distancia, ¿no? Con todo lo que lleva de la tecnología que se requiere, no es por casualidad. De hecho, las casualidades no existen en nada y no van a existir en esto. A partir de ahí, el convencimiento que de lo que he podido estudiar, indagar, conocer, puedo compartir al respecto, es que entre nosotros y aquí en nuestro entorno están tanto civilizaciones extraterrestres evolutivas como involutivas, tanto los unos como los otros. Los que he calificado antes como conscientes y como involutivos están aquí. Y posiblemente lleva un tiempo. Y por toda la información que se ha ido acumulando durante todo este tiempo, podríamos decir que los seres evolutivos realizan una labor de acompañamiento sin interferencia. Acompañamiento sin interferencia. Algunas veces dan algún tipo de mensaje, dan como algún tipo de destello de su existencia, fundamentalmente para que no caigamos en el materialismo. Es decir, estas civilizaciones extraterrestres evolutivas que se mantienen en la discreción más completa porque no quieren interferir, lo que sí hacen algunas veces algún tipo de aparición, fundamentalmente para transmitirnos la idea, para transmitirnos el mensaje de que no estamos solos y de que además lo material no es lo único que existe. Que no caigamos, por tanto, en el materialismo, que no caigamos, por tanto, en la superficialidad. Si dan algún tipo, si muestran algún tipo de presencia, es muy fina, repito, sin interferencia, y es para dar un mensaje de que existe, vamos a denominarlo así, lo trascendente y que no nos aferremos a un materialismo obcecado. Eso en cuanto a los seres extraterrestres evolutivos.
los seres extraterrestres involutivos, que no tienen tienen un desarrollo tecnológico, pero no tienen un nivel consciencial potente, se caracterizan por todo lo contrario. Es decir, ellos sí interfieren, Adriana. Y aquí hay un tema que muchos investigadores, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora Conrado Maranga, pero hay muchos investigadores que se han adentrado en este asunto y que nos pintan un panorama que la primera vez que yo accedí a él, pues la verdad es que no me gustó, es decir, mi mente lo rechazó, porque ya hay suficiente, vamos a llamarle, suficientes turbulencias, suficientes conflictos en este mundo, como para también hablar ahora de tensiones y de conflictos que vienen de otros mundos, ¿no? Ya es el colmo, ¿no? Pero la realidad es que cuando se ordenan todos los datos, toda la información que tenemos acerca de estas civilizaciones extraterrestres involutivas, las conclusiones a las que llegamos son dos, Adriana. Por un lado, de que la vida que hay en el universo, que tiene una especie de orden, unos patrones, cada vez que la astrofísica se acerca más a lo que es el universo en realidad, vamos percibiendo que no hay casualidades, que todo tiene un sentido, que todo tiene, repito, un orden, unos patrones, unos ciclos, ¿no? Pues bien, en ese contexto tan maravilloso, hay libre albedrío, lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos los seres humanos, lo tienen los seres extraterrestres, hay libre albedrío para vivir alineados con el sentido de la vida, lo que en el ámbito oriental se llama el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. Podemos vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Y la vida, el Tao, todo lo permite. Permite vivir alineados con el sentido o a contramano del sentido. El orden del universo es tan maravilloso que permite el libre albedrío. Ahora bien, permitiendo ese libre albedrío, el que un ser sea terrestre o extraterrestre, una civilización sea terrestre o extraterrestre, elija vivir alineados con el sentido de la vida, que utilizando el castellano sería una forma de vida sensata, o vivir a contramano del sentido de la vida, que utilizando el castellano sería una forma de vida insensata. Tú puedes elegir entre ser sensato o insensato, pero eso, habiendo libre albedrío, tiene sus consecuencias. Y muy en concreto, las indagaciones, las investigaciones, los estudios de estos seres extraterrestres involutivos, lo que evidencian es que cuando una civilización y unos seres se ponen a contramano de la vida, van perdiendo fuerza vital, Es un proceso, desde luego, no es algo que se produzca de la noche a la mañana, pero esos seres, esas civilizaciones que se ponen a contramano de la vida, van perdiendo fuerza vital. ¿La fuerza vital qué significa? La fuerza vital es la energía, es lo que los orientales llaman el prana, la vida misma, que el ser humano capta y que nos llena a nosotros mismos de vigor. Esa vitalidad que nos permite estar vivos, pero no solamente estar vivos, es la vitalidad que nos permite, por ejemplo, levantarnos por la mañana, el afrontar y el desarrollar todas las actividades que tenemos en el día a día. La sexualidad y la capacidad reproductiva, por ejemplo, también tiene que ver con esa vitalidad, ¿no? Es decir, la vitalidad es la fuerza vital que está en el universo y es una fuerza vital que cuando tú estás alineado con el sentido de la vida te llena por completo, pero en la medida en que tú vas viviendo a contramano de ese sentido de la vida, muy en el servicio a ti mismo, egoico, egocéntrico, materialista, con todo lo que ello conlleva, esa fuerza vital te va abandonando. Y a partir de ahí, cuando te abandona esa fuerza vital, se van perdiendo capacidades emocionales, se van perdiendo capacidades de tener sentimientos, se va perdiendo sensibilidad e inspiración y se va perdiendo capacidad reproductiva. Pues bien, desde el punto de vista de los seres extraterrestres involutivos que están aquí e interfieren, lo que hacen en esa interferencia precisamente es captar, escoger fuerza vital de los seres humanos. Esto se lleva a cabo fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a través de las denominadas abducciones, ¿no? Que si acudimos a las fuentes que las han analizado, se habla en las últimas décadas de más de 5 millones de abducciones. Estos seres extraterrestres involutivos usan las abducciones y otro tipo de interferencias para captar de nosotros la fuerza vital que ellos ya no tienen.
captar de nosotros la fuerza energética, esa fuerza que el yoga nos dice que está en nuestra configuración a través de los nadis, a través de los chakras, ¿no? Captar esa fuerza energética con el objetivo de nutrirse de ella porque ellos la han perdido y se nutren de ella, se nutren de la nuestra a efecto precisamente de recuperar capacidades reproductivas, mezclándolo también con nuestro ADN o también como forma de percibir, como forma de vivir sentimientos, experiencias que ellos ya no pueden vivir, ese mundo emocional que han perdido y que lo pueden recrear de algún modo gracias a nosotros. Podríamos resumir así lo que es esta interferencia involutiva que está presente en este tipo de seres, en los seres que se han puesto a contramano de la vida. Repito, hay otro tipo de seres que son los evolutivos, que no actúan así, que no interfieren y que nos acompañan, vamos a decirle, de una forma dulce y de una forma amorosa. ¿Y cómo podemos reconocer a estos seres? Bien, hay muchos libros que se detienen en la morfología de estos seres. Es decir, ha habido investigadores, no tengo, vamos, si queréis cito alguno concreto, pero no es necesario. Hay una bibliografía muy amplia de investigadores, de estudiosos, también de científicos, que por toda la información de contactos que ha habido, han hecho una especie de catalogación de las formas físicas de estos seres, que es muy variada, Ya decíamos antes que siendo humanoides, su aspecto exterior es muy distinto, porque tiene mucho que ver con la forma de vida básica del planeta del que proceden. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, los humanoides del planeta Tierra, tenemos una configuración en el proceso evolutivo del planeta, tenemos una configuración de mamíferos, ¿no? La ciencia nos dice que nosotros somos, entre comillas, somos seres humanos, ¿no? Pero lo que es la morfología tiene que ver con el reino animal de los mamíferos. Pero todos estos estudios ponen de manifiesto que, por ejemplo, hay distintas formas de seres extraterrestres que su configuración es reptiliana. De hecho, seguro que la mayoría de los que están escuchándonos han oído hablar de los reptilianos, ¿no? Que son esos humanoides extraterrestres cuya morfología no es de mamífero, sino que es reptiliana. Pero también hay autores que ponen de manifiesto que, por ejemplo, hay humanoides con forma de insecto, que nos pueden parecer más hermosos o más feos, más bonitos, pero ese no es el caso. Es decir, el caso es que en su mundo, el mundo en el que procede, ese mundo de insectos es el mundo central, por decirlo de alguna manera, y teniendo manas y siendo por tanto humanos, la configuración física, siendo bípeda normalmente, insisto, tiene esa morfología del mundo de los insectos. Entonces, desde el punto de vista de la apariencia, la fisonomía son muy variadas. Pero la pregunta que tú has hecho es muy potente porque creo que la tenemos que responder, Adriana, no desde la apariencia, sino desde lo que percibimos con su presencia. Exacto. Y no lo que percibimos por su presencia porque nos parezcan feos o porque nos parezcan guapos, sino lo que percibimos de su presencia vibracionalmente. Es decir, la vibración que nos transmite. Y esto es muy importante porque los seres humanoides evolutivos transmiten paz, transmiten una vibración de paz, una vibración de armonía, una vibración de acogimiento. Desde el punto de vista mental nos pueden parecer más o menos bellos o más o menos feos, pero con independencia de esa morfología, lo que transmiten es una vibración de encuentro, una vibración empática, una vibración cálida. Todo lo contrario ocurre con los seres extraterrestres involutivos, que más allá de su morfología, lo que percibimos de ellos, en términos vibracionales, podríamos decir coloquialmente, la fragancia vibracional que percibimos de ellos es de desarmonía, es de desasosiego, es como de repulsión, en lugar de ser esa calidez amorosa a la que hacía referencia antes con los extraterrestres evolutivos, aquí estaríamos hablando de un frío, es como una presencia fría, desarmónica e insisto que nos produce malestar y que nos produce desasosiego. Así que si en algún momento tenemos por delante a algo o alguien que podemos pensar que es un ser extraterrestre, no caer en trampas de la mente, de lo feo y de lo bonito, eso la verdad es que no tiene importancia,
y centrarnos fundamentalmente en lo que sentimos, en lo que percibimos vibracionalmente, porque esa va a ser la verdadera pista para saber qué tipología de humanoides extraterrestres tenemos delante. ¿Y cómo tú crees que se realiza una abducción hacia nosotros? ¿Cómo, cuándo? No sé cómo explicarlo. ¿En qué Bien, momento ellos mm, acuden a nosotros para tomar de nuestra energía? lo primero, Adriana, es no tener miedo, ¿eh? No tener miedo porque estamos hablando de que, según los estudios a los que yo me he podido acercar, en varias décadas se han producido 5 millones de abducciones. Hombre, Mm. 5 millones de abducciones así como número parece un número muy elevado. Es un número elevado, pero hay que tener en cuenta que en la humanidad actual somos 8.000 millones de seres humanos. Es decir, 5 millones entre 8.000 millones de seres humanos es un tanto por ciento absolutamente insignificante. Con lo cual, lo primero es quitarnos el miedo por completo, ¿vale? Eso creo que es lo primero. Junto con quitarnos cualquier tipo de miedo, lo que sí sabemos es que la abducción consiste en extraer al ser humano abducido de su hábitat, sacarlo de su sitio, sacarlo de su casa, sacarlo del sitio donde se encuentren, sacarlo, llevarlo a algún lugar que no se sabe muy bien lo que es, porque hay algunas personas que han tenido abducciones que hablan como de naves, como si se lo llevaran a una nave espacial, pero hay otros que hacen referencia como si estuvieran en cuevas, como si lo llevaran a alguna zona de este planeta, vamos a decir una zona escondida, es decir, a donde el humano es llevado, no lo sabemos con exactitud. Posiblemente las naves espaciales sean el sitio, vamos a decir, de referencia, pero quizás no sea el único. Y lo que se les hace, en cualquier caso, sea en un sitio o en otro, lo que se les hace es extraer, mediante una tecnología avanzada que ellos tienen, que la humanidad está empezando ahora a cotejar de algún modo, pero todavía andamos en pañales, es extraer nuestra energía vital. Repito que nuestra energía vital es eso que tenemos dentro y que nos aporta fuerza. Es lo que en términos de sexualidad, decía antes, tiene que ver con la libido, ¿no? Con el deseo sexual. Ahí hay detrás una fuerza vital. Es esa fuerza vital que nos hace que nos levantemos y nos levantemos por la mañana con ganas de afrontar el día. Cuando tenemos problemas depresivos, por ejemplo, es que nos está faltando esa vitalidad, nos está faltando esa fuerza vital. Y cuando nos falta la fuerza vital, pues nos cuesta trabajo arrancar. Por supuesto, cae la libido sexual, pero es que además nos cuesta trabajo afrontar el día a día. Dicho coloquialmente, amanece y no queremos salir de la cama. Es decir, nos gustaría quedarnos en la cama porque nos falta, ¿no?, ese fuelle, esa energía como para afrontar el día. Pues bien, a través de sus tecnologías, lo que hacen en las abducciones es extraer esa fuerza vital y, junto con esa fuerza vital, ADN. Y esa fuerza vital y ese ADN lo mezclan con su ADN, lo mezclan con ellos mismos, fundamentalmente con finalidades reproductivas. Porque cuando una civilización se pone en contramano de la vida, el libre albedrío lo puede hacer, pero la vida poco a poco se va retirando de esa civilización, de esos seres, y van perdiendo capacidad reproductiva. Entonces, en las abducciones, fundamentalmente, esto es lo que se hace y después se devuelve, una vez que se ha extraído lo que se quería de la persona, a la persona se le devuelve al sitio donde estaba y además en un contexto con una, vamos a decirle, con un tratamiento médico, por llamarlo de alguna forma, que es más psíquico que médico, es más psíquico que físico, para que no recuerde la experiencia. De hecho, la mayoría de las personas que han tenido abducciones y que de alguna forma empiezan a tener algún tipo de recuerdo muy vago, enormemente vago, la manera que tienen los científicos de poder extraer la información de lo que han vivido es por la hipnosis. Se tiene que utilizar la hipnosis porque el recuerdo queda como muy escondido en nuestro inconsciente, no está a flor de nuestra mente. Es esa la práctica de las abducciones, que también hay multitud de documentos, de documentales y de películas que hablan de ellas, y hay una que lo que no sé, Adriana, es el título en inglés, lo siento mucho, pero no recuerdo cuál es su título en inglés, pero que cuando se ha lanzado a lengua castellana hace ya muchos años, es una película emblemática para entender lo que es el mundo de las abducciones, que tiene como título Cuarta fase. Cuarta fase.
La cuarta fase es una película que además mezcla documental y película, porque son las investigaciones de una psiquiatra con pacientes que por una serie de razones ella va dándose cuenta que ahí hay algo raro. Ella vive en Alaska y a partir de ahí pues se realiza una película magnífica donde se va mezclando el documental con la ficción, pero una ficción que respeta el argumento de los documentos y de los documentales de los vídeos que esta señora grabó. Y es muy ejemplificativa de lo que es este mundo al que estamos haciendo referencia. Aconsejo, por tanto, esta película, que lamento ahora mismo no recordar cuál es su título en inglés. Lo encontraremos, no hay problema. Y esta es la pregunta que me llega con respecto, y tal vez en la película está la respuesta. Las personas que han sido abducidas, ¿ellos continúan una vida normal humana o están con dificultades para seguir su proceso en este plano? La vida que un abducido o una abducida sigue desarrollando es normal, Adriana, es normal. De hecho, la mayoría ni son conscientes, no toman conciencia de esa abducción, ¿no? Pueden tener a lo mejor a veces alguna reminiscencia de la abducción en un sueño, pero se achacan a pesadillas, se achacan a una mala noche, ¿no? Como decimos coloquialmente, pero no al recuerdo de la vivencia que han tenido. Entonces podríamos decir que realizan una vida normal. Y una cosa también digna de mencionar es que como hay datos sobre abducciones a lo largo ya de varias décadas, es decir, no es algo que hayamos conocido ahora, ¿no? Sino que es algo que viene desde hace varias décadas, es curioso el comprobar que cuando una persona ha sido abducida, con esa extracción de fuerza vital, con esa extracción de ADN a la que hacía referencia, hay un tanto por ciento significativo de que también son abducidos sus descendientes. Es decir, es como si se mantuviera la abducción familiar. Y es un hecho curioso, ¿no? De que cuando una madre, por ejemplo, ha sido abducida, el hijo o el nieto también son abducidos, ¿no? Y esto hay mucha información recogida al respecto. Y cuando se recapacita con relación a ello, tiene un sentido. Es decir, si de lo que se trata es de extraer ADN y fuerza vital para mezclarlo con el de ellos y adquirir, por ejemplo, capacidades emocionales y sobre todo capacidades reproductivas, tiene sentido que una vez que han tratado el ADN de una persona, es decir, una vez que ya ese ADN lo tienen monotorizado, ¿no? Lo tienen ya como producto de laboratorio, etcétera, es lógico que vayan usando a personas que tienen ese mismo ADN, es decir, que pertenecen al linaje genético de descendencia de la primera persona. Pero por lo demás, y respondiendo sin divagar más con relación a lo que se ha planteado en esa pregunta, la vida que realiza un abducido es normal y en un tanto por ciento muy alto ni siquiera toman conciencia a lo largo de su vida de que han vivido al menos una abducción. Excelente. Hay muchos casos también que hemos incluso tenido a una o dos personas que han tenido estas experiencias, que ellos los designan como que han sido elegidos para tener la experiencia. Hubo el caso de una señora que sufría de una enfermedad muy grave que sangraba mucho y ella recuerda haber sido tomada y llevada a algo como una nave donde le practicaron algo en su cuerpo físico y ella dejó de tener ese síntoma. Al volver a su doctor, los doctores quedaron sin palabras diciendo, ¿quién te hizo esto? Este trabajo es excelente. En ese caso, ¿estamos hablando de los evolutivos que nos ayudan a nosotros o qué crees? Por norma puede haber excepciones siempre, Adriana, porque en todo hay excepciones, por supuesto. Pero la regla general que tenemos que tener en cuenta es que los extraterrestres que podemos denominar de evolutivos, es decir, que tienen un desarrollo tecnológico, pero sobre todo tienen un desarrollo en conciencia espiritual, podríamos denominarlo, no interfieren de ninguna forma, de ningún modo. Y por tanto no hacen nada sobre el cuerpo de una persona, ni favorable ni desfavorable. Es algo que ellos no pueden hacer. En su código ético, vamos a decirlo así, no cabe este tipo de interferencias. Como regla general, no sé si excepcionalmente, por algún motivo muy concreto,
pueden de alguna forma hacer lo que llamamos la excepción que confirma la regla, ¿no? Y no sé si lo de esta señora puede ser la excepción que confirma la regla. Pero por regla general, si hay una manipulación del cuerpo físico, con todo lo que ello conlleva, del tipo que sea, eso viene de la mano de seres extraterrestres involutivos. Y eso sí, puede ser, Adriana, que en la manipulación que ellos realizan y en pro de sus objetivos, no para hacerte un favor a ti, sino en pro de sus objetivos, en pro de la calidad de lo que quieren extraer, en pro de sus objetivos, a lo mejor hay algo en nuestro organismo que ellos tienen de algún modo que corregir a efectos de poder sacar lo que ellos quieren sacar, con lo cual nos hacen más allá del impacto que pueda tener en nosotros una abducción, pero en paralelo nos hacen el favor de mira por dónde corregirnos algún tipo de anomalía, algún tipo de disfunción orgánica que tenemos. Pero no sería para hacernos un bien, sería una especie de efecto secundario de lo que a ellos realmente les interesan, que es la extracción y manipulación de ADN y de fuerza vital. Tiene muchísimo sentido. ¿Alguna pregunta en el panel? Recuerden que están invitados todos a abrir sus micrófonos, levantar su manito. Efraín hizo, buenas tardes. Efraín puso el nombre en inglés de la película. Lo escribió. Ah, estoy viendo. Se llama The Fourth Kind. The Fourth Kind. La vamos a ver. Definitivamente ya tenemos una tarea. No tener miedo durante la película, por favor, porque a veces hay algunas escenas que merece la pena verla y con tranquilidad, es decir, viéndolo como un documento que nos aporta información e intentando controlar nuestras emociones para que no derrapen por el miedo, que hay algunas escenas en algunos momentos de tensión que sí nos pueden llevar a él, pero merece la pena, merece la pena. Wow. Angélica está con la manito levantada, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. Gracias, muy buenas tardes, Emilio, y a todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, mi pregunta es de acuerdo a lo que se está hablando ahorita. Al principio se estaba hablando sobre el libre albedrío. Ahorita que estamos, se está tomando el tema de la abducción, me gustaría preguntar, ¿cómo aplica aquí el libre albedrío? No, me salta esa duda porque no sé si se supone si estamos dormidos, despiertos, nos abducen, pero ¿cómo nos pueden abducir o cómo es eso de acuerdo a sus investigaciones? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque si tenemos un libre albedrío, entonces estamos inconscientes completamente. No entiendo ahí esa parte. Tengo esa pequeña duda. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Angélica. Contesto directamente, ¿no, Adriana? Sí, por favor. Perfecto. Pues muchas gracias, Angélica, por la cuestión muy interesante que ha planteado. Efectivamente, he citado el libre albedrío y después he hecho referencia a unas interferencias que son fuertes, que son directas, como es el tema de las abducciones. Y te agradezco mucho para no dejar algo tan importante en el tintero que lo haya sacado a la luz. ¿No hay algún tipo de contradicción entre el libre albedrío y el hecho de que se fuerce una vivencia como una abducción? Bien, cuando se habla de libre albedrío, estamos hablando de decisiones conscientes que tienen repercusiones álmicas, decisiones conscientes que tienen repercusiones álmicas. Todos los seres humanos, todos los humanoides, da igual que seamos del planeta Tierra o de donde sea del universo, tenemos en nuestro interior una dimensión, vamos a llamarla espiritual, que se le ha llamado de muchas maneras. En la tradición de la Grecia clásica le llamaban neuma, en la tradición del yoga le llaman atma, en la tradición occidental, de la mano fundamentalmente del cristianismo, tiene que ver con el espíritu y con el alma, con el espíritu y con el alma. Y podríamos decir que el alma es un vehículo que utiliza el espíritu para poder encarnar en el ámbito humano, ¿no? Ese gran místico, por ejemplo, que fue Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz decía que el espíritu está en el centro del alma y el alma es como la dimensión trascendente, como la dimensión imperecedera de lo que somos, está encarnada en nosotros.
Pues bien, decía Jesús de Nazaret que el alma es como una lámpara que tenemos que ir llenando de aceite. Es una lámpara de aceite, decía él, Evangelio de Mateo capítulo 25, es como una lámpara de aceite que tenemos que ir llenando. Y la vivencia que llamamos libre albedrío, en principio, el alinearse con el sentido de la vida, el ser sensatos, es vivir de una manera que permita cosechar aceite para poder echar a la lámpara, es decir, para poder posibilitar que nuestra alma vaya creciendo, que nuestra alma vaya engrandeciéndose, que nuestra alma vaya evolucionando y se vaya desarrollando. Eso significaría el echar aceite a la lámpara, vivencias que normalmente son vivencias amorosas, generosas, altruistas, no egoicas, no egocéntricas, que es lo que permite echar aceite a la lámpara. Esto sería vivir de una manera sensata. La forma de vivir insensata es todo lo contrario, es decir, que tú libremente elijas una forma de vida en la que lo que prima eres tú, o yo y los míos, y el resto de las cosas las abordas desde el servicio a ti mismo, desde mucho egoísmo, desde mucho egotismo, desde mucho egocentrismo. Aquí lo importante soy yo, aquí lo importante soy yo y los míos, si tengo que pisar a alguien paso por encima de quien sea, etcétera, etcétera, etcétera. La soberbia, el orgullo, la ira, la cólera, todo ese tipo de emociones y de acciones que podemos tener de baja vibración, ese tipo de comportamientos y de conductas no aportan nada a efecto de echar aceite a la lámpara. El libre albedrío en última instancia, por tanto, Angélica, tiene que ver con la forma de vida que yo elijo. Si es una forma de vida que por la práctica, por los comportamientos, por las conductas, va a permitir extraer aceite para echarlo a la lámpara y que mi alma evolucione, o es una forma de vida donde lo que estoy sembrando en mi día a día son piedras, egoísmo y egocentrismo, densidades, son piedras de las que no voy a extraer aceite. Esto es la definición resumidamente y coloquialmente expuesto de lo que es el libre albedrío y tiene que ver, por tanto, con el impacto, con las repercusiones que tienen en la lámpara de aceite, con las repercusiones que tienen en el alma. Dicho esto, una abducción, a la persona que vive la abducción, no tiene repercusiones álmicas. Es decir, si yo hubiera sido abducido o fuera en el futuro abducido, eso, como yo no voy a tener una conciencia de la abducción, como yo no voy a tener ni siquiera un recuerdo, queda ahí en una capa del inconsciente, eso no me va a afectar. Es decir, yo voy a vivir mi vida, mi día a día, como yo quiera vivirlo. La abducción no me va a hacer que yo viva sembrando piedras o que yo viva de una forma altruista y generosa de la que pueda extraer aceite. Es decir, la abducción no impacta en el ser humano con implicaciones álmicas, con repercusiones álmicas. Evidentemente es algo forzado, es algo forzoso, pero es, no sé, es como si yo vivo un secuestro, es decir, si en un momento determinado yo estoy en algún sitio y yo solo o más personas vivimos por las circunstancias que sea, por un robo, por lo que sea, yo vivo un secuestro. Evidentemente eso genera en mí una situación que es forzada, que yo no quiero. Se me está obligando a vivir algo que yo no quiero, ¿no? Pero una vez que ese secuestro, una vez que esa situación ha terminado, bueno, pues a partir de ahí yo ya mi día a día, mi vida, mi comportamiento, que sea más o menos generoso, más o menos egoísta, no va a tener que ver, ¿no?, con ese hecho de que durante un tiempo, unas horas o lo que sea, haya vivido una situación como la que acabo de describir. Y en la abducción más todavía porque ni siquiera tenemos el recuerdo, ¿no? Cuando se trata de un secuestro, entre comillas, que se puede vivir en nuestra cotidianidad, sí hay un recuerdo vivo, ¿no?, de esa experiencia, cosa que no existe en la abducción. Creo que con esto he explicado la diferencia o los matices, ¿no?, el libre albedrío y abducción que Angélica planteaba. Muchísimas gracias. Excelente, gracias a ti. Ernie, usted tiene una pregunta. Abra su micrófono. Hola Adriana, a pesar de que yo no levanté mi dedo ni nada, hay muchas preguntas. Yo creo que una de las preguntas que aparecen es el miedo a que los extraterrestres estén mezclados con nosotros. O sea, podemos estar en un grupo y una de las personas es un extraterrestre. ¿Es posible eso?
o se puede visualmente darse cuenta que hay alguien que no pertenece en el grupo con la apariencia física. Pues Ernie, es un placer saludarte ahora ya en directo. Antes hablaba de ti, pero el tenerte ahora ya ahí en la cámara, moviéndote y hablando, es un auténtico placer. Ciertamente existe la posibilidad de que la presencia extraterrestre fundamentalmente involutiva esté entre nosotros desde un punto de vista, como tú dices, de la cotidianidad. Es decir, de que puedan estar cruzándose con nosotros en la calle, ¿vale? Para hablarlo de una manera que nos podamos entender. ¿Es eso posible? Pues lo cierto es que no se puede descartar, Ernie. No hay, que hay contactos con extraterrestres, con distintas civilizaciones. Yo diría que las pruebas, el número de contactados, los documentos y los relatos que tenemos a nuestra disposición son tan abundantes que está fuera de discusión. Ahora, el hecho que tú comentas en concreto de que puedan estar conviviendo con nosotros en la realidad, haciéndose pasar por humanos, se encuentra por autores que lo establecen a modo de hipótesis, pero hasta ahora, que yo conozca al menos, no han podido aportar, vamos a decir, pruebas tan contundentes como lo que es la vida extraterrestre, la existencia de la vida extraterrestre. Pero es una hipótesis que hay que considerar válida porque ciertamente los extraterrestres a los que estamos haciendo referencia, a los que yo he calificado tanto de evolutivos como de involutivos en función de su desarrollo espiritual y de conciencia mayor o menor, tienen todos un alto desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico puede permitir el que haya algún tipo de mecanismo donde tú puedas aparecer con una fisonomía que realmente no sea la tuya. De hecho, dentro de lo que son las investigaciones militares que se desarrollan actualmente por nuestra humanidad, no por humanoides extraterrestres, sino por nuestra humanidad, este es un tema que se está investigando, este es un tema que se está intentando conseguir, es decir, el que haya una especie de configuración física externa distinta de la que realmente tiene la persona. Por tanto, repito, aunque sobre esto no hay pruebas que podamos llamar o que yo por lo menos pueda considerar como contundentes o concluyentes, creo que es una hipótesis que hay que tener en cuenta y que bajo ningún concepto se puede descartar. Que tengan la capacidad tecnológica o que tengan la capacidad psíquica de que los veamos de una manera cuando realmente son de otras y que lo veamos, por tanto, con fisonomía humana cuando realmente no tienen esa fisonomía. Creo en este sentido, Ernie, que merece la pena para... ya que estoy hablando tanto de lo evolutivo y de lo involutivo y de los desarrollos tecnológicos y espirituales, quizás merece la pena el poner de manifiesto que entre todos los autores, todos los investigadores que hacen referencia al mundo extraterrestre, cuando se habla de evolución en consciencia, cuando se habla de evolución espiritual, podríamos decir que hay como cuatro grandes niveles, Estarían por un lado civilizaciones humanoides extraterrestres que ni tienen desarrollo tecnológico ni tienen desarrollo espiritual. A eso se le suele llamar el nivel cero. Por tanto, son civilizaciones extraterrestres que si existen no debemos tener contacto con ellos ni ellos con nosotros porque ellos no tienen desarrollo tecnológico como para hacerlo y nosotros, la humanidad terrestre, la realidad es que tampoco tenemos todavía capacidad tecnológica como para movernos a distancias en el ámbito del espacio. Ese sería el nivel 0. El nivel 1 se suele denominar a civilizaciones que tienen desarrollo tecnológico, pero no tienen desarrollo consciencial. Tienen desarrollo en tecnología, pero no se han desarrollado en consciencia. Para que nos sirva como muestra de lo que esto puede ser, la humanidad actual se está acercando a eso. Es decir, la humanidad actual está viviendo una revolución tecnológica, como todos sabemos, y en el horizonte temporal podemos prever que nuestro desarrollo tecnológico sea muy potente, que vayamos adquiriendo conocimiento suficiente como para poder movernos en cierto margen, ¿no?, en el entorno del espacio exterior y sin embargo esta humanidad, tenemos que decir las cosas como son, consciencialmente no está muy desarrollada, que digamos, espiritualmente no, hay seres humanos que por supuesto que sí, pero por así decir la conciencia colectiva media
no se caracteriza por una gran evolución en consciencia. Este es el tipo de civilización 1, desarrollo tecnológico, pero no desarrollo consciencial. Hay un tipo que es el que se suele calificar como el nivel 2, y el nivel 2 son civilizaciones extraterrestres que tienen desarrollo tecnológico alto, pero que tienen también un alto nivel de consciencia. Se han desarrollado también con una capacidad conciencial muy fuerte. Diríamos, por tanto, que lo que hemos llamado nivel 1 se corresponderían con lo involutivo, porque no tienen, teniendo desarrollo tecnológico, no tienen desarrollo de consciencia, y el nivel 2 serían evolutivos, tienen desarrollo tecnológico, pero tienen también desarrollo consciencial. Y por fin incluso se habla de un nivel 3, que es un nivel en donde, gracias a la evolución espiritual, gracias a la evolución en consciencia, las tecnologías que se usan, es decir, el desarrollo en consciencia y espiritual permite que las tecnologías hayan alcanzado un grado que es lo que se conoce con el nombre de tecnologías de la consciencia. Yo sé que esto a muchas personas le puede parecer raro, porque nosotros, en nuestro nivel, en el nivel que estamos, 0 a 1, ahí estamos, en el nivel 0, caminando hacia el 1, esperemos que seamos capaces de llegar al 2 sin demasiados problemas, esperemos que sea así, pero a nosotros cuando se nos habla de tecnología, son tecnologías de la materia, es decir, son tecnologías que están relacionadas, bueno, pues con el mundo en el que vivimos desde el punto de vista de su materialidad y de su realidad física. Pero hay la posibilidad de desarrollar también tecnologías de la consciencia, tecnologías de la consciencia. Y esas tecnologías suponen un salto. Diríamos, utilizando un término que ahora mismo se usa lo mismo para un roto que para un descosido, que es una especie de salto cuántico. Cuando hay un gran desarrollo espiritual y consciencial, se empiezan a tener conocimiento, sabiduría, que permiten el descubrimiento y el uso de tecnologías que ya no son tecnologías de la materia, son tecnologías de las energías, son tecnologías de la consciencia. Y ya que antes, para terminar la contestación a tu pregunta, Ernie, ya que antes hacía referencia a una pregunta, a una película con el tema de las abducciones, que es una película que, bueno, que verla, pues tensa, es una película tensa, hablando precisamente de tecnologías de la consciencia para que podamos percibir lo que puede ser una civilización humanoide extraterrestre que tiene un desarrollo tecnológico ligado a un gran desarrollo espiritual, tecnologías de la consciencia. Aconsejo ver una película que es una película, en este caso puramente de ficción. Cuarta fase, como decía, mezcla vídeos documentales con ficción. En el caso de la que voy a comentar ahora, es puramente de ficción y es una película además muy divertida. Es decir, que además de tener un mensaje muy curioso sobre esa forma de vida extraterrestre con unas tecnologías de conciencia que no tienen que ver con las tecnologías de la materia, además es muy divertida porque vienen aquí, vienen a nuestro planeta por una serie de razones y es una película muy divertida. En castellano se llama El Planeta Verde, El Planeta Verde. Perdón, El Planeta Libre. Lo estoy hablando, es una película francesa, estoy acordándome del término francés que es verte, es Planeta Libre, es el título de la película en castellano. Y la aconsejo para entender lo que puede ser una civilización humanoide extraterrestre con un alto grado espiritual y que para llegar aquí no utilizan tecnologías de la materia. Tantas veces que nos preguntamos, pero en distancias tan enormes, ¿cómo se puede llegar aquí? ¿No utilizarán agujeros de gusanos? ¿Utilizarán algunas tecnologías? Bien, hay otras tecnologías que rompen los esquemas de la materia y de lo físico, que son las tecnologías de la consciencia. Y esta película, nada más que como ellos llegan aquí, ponen de manifiesto qué formato pueden tener esas tecnologías de la consciencia. Muchas gracias, Emilio. Otra pregunta, ¿qué piensas tú de lo que se dice de que los extraterrestres manipularon nuestro ADN para llegar al momento que los humanos estamos acá? O sea, que hicimos un salto cuántico de animal no racional a lo que somos hoy. Un tema también muy potente, Ernie. Voy a ser, como estoy intentando ser en todas las respuestas, yendo al grano. Por supuesto que en todas estas reflexiones hay muchas cosas que aportar, habría muchas cosas que complementar, pero voy al grano. Vamos a ver. El ser humano no tenemos solo un cuerpo físico, Ernie, tú lo sabes.
tenemos un cuerpo energético. Hacía referencia antes a él. Antes hablé de que, por ejemplo, en la ciencia del yoga se nos dice que tenemos unas corrientes energéticas subyacentes a nuestro cuerpo físico. Los nadis se llaman en la ciencia del yoga. Unos nadis que tienen como unos centros principales de encuentro que se relacionan también con lo que denominamos chakras. A ese cuerpo, históricamente, esotéricamente y espiritualmente, se le ha llamado el cuerpo etérico o el cuerpo energético. Y ese cuerpo etérico energético es el sostén del cuerpo físico. Es, por decir de una forma gráfica lo que nos han enseñado los maestros, el cuerpo físico son como las fichas de un puzzle, de un rompecabezas, que se pusieran sobre un tapete, el tapete del puzzle o del rompecabezas. Imaginaros, por ejemplo, que compramos un rompecabezas, un puzzle, sobre todo de los antiguos. Los modernos creo que lo han cambiado un poco. Si abrimos la caja, lo que encontramos primero es el tapete con el dibujo que vamos a componer. Puede ser un paisaje, puede ser un avión, un barco, la cara de un personaje histórico. Ponemos el tapete sobre una mesa o en el suelo si es muy grande y ahora cogemos las piezas del puzzle y empezamos con paciencia a colocarlas encima del tapete. Y finalmente, después de horas, de días o de semanas, hemos hecho el puzzle. Cuando hemos completado el puzzle, ¿qué nos encontramos? Que vemos las fichas, pero por debajo de las fichas está el tapete que le sirve de patrón y que le sirve de soporte. Algo parecido, coloquialmente expresado, sucede con nosotros. Tenemos un cuerpo físico que son como las fichas del puzzle, pero por debajo tenemos un cuerpo etérico que le sirve de molde, que le sirve de soporte y que le sirve de patrón. Y estaréis diciendo, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la pregunta que ha hecho Ernie sobre la manipulación que han podido realizar genética en la evolución humana? Pues tiene que ver por lo siguiente. Cuando se hace una manipulación del ADN, que no es de descartar que se haya realizado a lo largo de la historia de la humanidad, ahora entraré en algún detalle concreto, pero cuando se manipula el ADN, se está manipulando el cuerpo físico, no el cuerpo etérico. Es decir, cuando se manipula el ADN, cuando se nos manipula física, genéticamente, se está toqueteando las fichas del puzzle, pero no se está toqueteando el tapete, el molde del puzzle. Y eso, Ernie, no afecta a la cadena generacional. Es decir, si a mí me tocan el ADN, si a mí me retocan, me modifican el ADN, me manipulan genética y físicamente, y yo tengo un hijo, mi hijo eso no lo va a recibir como herencia. ¿Entiendes? La manipulación que pueden hacer de nuestro físico no se transmite generacionalmente. Si se toqueteara, si se hicieran incidencias en el etérico, sí sería posible, pero las incidencias en el etérico están descartadas desde el punto de vista de manipulación real. Se le puede de alguna forma quitar fuerza, se le puede de alguna forma interferir, pero lo que es manipularlo está fuera del alcance de cualquier forma de vida extraterrestre involutiva que tuviera deseo de llevarlo a cabo. Por tanto, en definitiva, lo que quiero decir es que creo sensatamente que hay que descartar que a lo largo de la historia de la humanidad se haya podido realizar una manipulación sobre el ser humano que nos haya afectado históricamente. Que a algunos seres humanos a lo mejor en un momento concreto le ha afectado, sí, pero que eso haya alterado, que eso haya modificado el proceso evolutivo de la humanidad, hay que descartarlo porque no es así, no es así como se puede incidir en nuestro proceso evolutivo. Y dicho esto, cuando se habla de la manipulación por ejemplo, a través del investigador Zecharia Sitchin, las famosas tablillas sumerias, es un tema yo creo que muy conocido, ¿no? Zecharia Sitchin hace referencia, escribe un libro, a que ha localizado unas tablillas de la antigua Sumeria donde se habla de la llegada al planeta Tierra de una civilización extraterrestre de perfil reptiliano que lleva a cabo una manipulación de forma y manera que a seres que no andaban todavía derechos, como seres humanos, entre comillas, que no andaban todavía derechos, le hacen una manipulación en el bulbo raquídeo y en la mente que los enderezan y le permiten un desarrollo de la mente
que le sirve a esa raza extraterrestre para que estos seres que han sido manipulados puedan hacer trabajos a su servicio. Dicho de una forma muy sucinta, esto es una de las líneas argumentales de las investigaciones que nos comparte Zecharia Sitchin. Pues bien, esto, por ejemplo, Ernie, no tiene que ver con el ser humano. Es decir, esta raza extraterrestre reptiliana que Zecharia Sitchin llama los Anunnakis, esta raza no manipula al ser humano, manipula a homínidos fundamentalmente que existían en África, que no tienen que ver con el ser humano. Esto es importante porque muchas veces cuando entramos en esta historia decimos, bueno, pues aquí estuvieron los Anunnakis, hicieron una afectación sobre el ser humano. No la hicieron sobre el ser humano, lo hicieron sobre prehomínidos, podríamos decir, es decir, formas de vida, dicho de una forma muy genérica para que nos entendamos, más propia del simio que de la naturaleza humana. Y además esa manipulación que hicieron no se transmitió genéticamente, es decir, la hicieron sobre unos simios, lo hicieron sobre unos prehomínidos y con los manipulados terminó también la manipulación. Les sirvió para lo que ellos querían, que según Zecharia Sitchin era ayudarlo para extraer oro fundamentalmente porque lo necesitaban para su planeta, etcétera, etcétera. Pero no están hablando de seres humanos, sino de homínidos, prehomínidos, mejor dicho, y además esa alteración que hacen en los prehomínidos no se transmite de padres a hijos en la cadena de esos prehomínidos. Muchas gracias, Emilio. Vi que Eugenia tenía levantado su dedo con una pregunta. Así mismo. Adelante, Eugenia. Bueno, buenas tardes, Emilio. Mucho gusto en tenerlo. La verdad que, bueno, no sé si será una pregunta o qué, pero realmente yo no entiendo mucho ese tema de los extraterrestres. Porque muchas veces nos pasamos buscando que el extraterrestre, incluso tengo amigos que son un extraterrestre y se las llevan muy mal con los humanos. Entonces yo quisiera saber de todo esto de los extraterrestres, quizás ya lo explicó o algo y yo no lo he entendido, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros los humanos de las visitas o de todo esto de los extraterrestres? No sé. Muy interesante la cuestión que planteas, te lo agradezco y vamos a ello, vamos a ello. Y además está bien que focalicemos en los beneficios, en todo lo que tiene de aportación, en todo lo que nos pueden aportar. Bien, vamos por partes. Primer beneficio, utilizando tu término, primer beneficio, Eugenia. ¿No percibís que esta humanidad está demasiado encerrada en ella misma? Es decir, que somos como demasiado, estamos demasiado pendientes de nosotros, muy en nosotros. Estamos en un planeta, por ejemplo, maravilloso, un planeta Tierra que es una maravilla, conviviendo con millones de especies de vida en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, donde además en cada uno de estos reinos hay miles y miles de millones de formas de vida y sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hacemos es dañar al planeta, lo que hacemos es ignorar o dañar, o ignoramos o dañamos a la vida que hay a nuestro alrededor. Estamos como humanidad como muy encerrados en nosotros. Es lo que el diccionario de la lengua española lo llama el antropocentrismo y el especismo. El antropocentrismo y el especismo. Nos consideramos como una especie superior, que todo lo demás está a nuestro servicio. Pues bien, cuando se habla de extraterrestres, lo primero es que nos aporta una visión distinta. Nos aporta la visión distinta de que ni somos los reyes del mambo, ni somos el no va más, sino que somos una civilización humana, sí, pero que puede haber muchas en el universo. Yo diría que es una llamada a la modestia y es una llamada también a la conciencia. Tenemos que ir por la vida de otra manera, tenemos que ir con la vida con mayor respeto a la vida, tenemos que ir por la vida de una forma más humilde y no tan orgullosa. Es una llamada a vivir de otra manera. Y desde luego, dentro del ámbito de la ciencia, Eugenia, históricamente ha habido dos grandes corrientes de pensamiento en torno al mundo extraterrestre, viene de hace mucho tiempo.
Es lo que se llama la teoría de la mediocridad y la teoría de la especialidad. La teoría de la especialidad decía que el que la vida surja en el universo es una excepción, que la vida inteligente surja en el universo es una excepción y que por tanto es un hecho muy especial que se da en el planeta Tierra. Esta es la teoría de la especialidad. La teoría de la mediocridad nos aporta la visión distinta. No. La vida puede estar en muchos puntos del universo y la Tierra no es ni mucho menos una excepción, sino que es mediocre en el sentido de que lo que aquí ocurre está ocurriendo en otras muchas partes del universo. Hoy día la comunidad científica se decanta cada vez más por esta segunda teoría, por la teoría, entre comillas, de la mediocridad, en cuanto que vamos teniendo información de la inmensidad del espacio y del universo en el que vivimos. Ten en cuenta que en estos momentos la ciencia considera que hay unos 2 billones con B de galaxias. Eso significa que existen trillones y trillones de sistemas solares. Y dentro de esos sistemas solares que hay en el universo, miles de cuatrillones de planetas, miles de cuatrillones de planetas. Y por los estudios que la ciencia está haciendo, de esos miles de cuatrillones de planetas, hay 50.000 trillones. La Universidad de Auckland recientemente publicaba un informe al respecto. Hay 50.000 trillones con T de planetas que tienen características parecidas al nuestro. Claro, una vez que nos damos cuenta de esto, Eugenia, mantener que somos una excepción en el universo es simplemente inconcebible, ¿no? Entonces, el primer beneficio que nos aporta el darnos cuenta de que hay otras formas de vida inteligentes, humanoides, yo creo que es que nos lleva a la humildad, nos lleva a mirar la vida de una forma, personalmente entiendo que más consciente, y que nos pone más en nuestro sitio y que nos saca de tanto antropocentrismo, de tanto especismo, de tanto mirar a la vida por encima del hombro. Nos coloca más en nuestro sitio y creo que nos ayuda a la evolución en conciencia. Eso por una parte. Y después, por otra parte, la gran enseñanza que nos da también el mundo extraterrestre es comprender mejor a la vida misma. Porque cuando hacemos referencia al mundo extraterrestre de la forma que lo estamos haciendo, fijaros que yo he insistido mucho en el hecho de lo involutivo y de lo evolutivo. Son 2 formas de vida y esas 2 formas de vida se dan fuera, pero ojo, en la medida en que las vemos fuera, es decir, en la medida en que vamos teniendo constancia de que hay civilizaciones extraterrestres que interfieren, que entre comillas nos dañan, que vienen aquí y nos tratan como nosotros tratamos a los animales, es decir, como si fuéramos un ganado a su servicio sin ningún tipo de respeto, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay otros seres extraterrestres que se caracterizan por todo lo contrario, que son amorosos, que son cariñosos, que nos acompañan, que no interfieren, sino que a veces nos aportan lucecitas para ayudarnos como miguitas de pan en nuestro camino de conciencia. Cuando eso lo vamos viendo, también nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros, porque también dentro de la humanidad sucede eso. Es decir, también dentro de esta humanidad terrestre hay personas que por su forma de vivir son involutivas y hay personas que por su manera de vivir son evolutivas. Y todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. Pero ojo, es muy importante tener esto en cuenta. Es muy importante tener en cuenta que dentro de la propia humanidad hay personas sensatas y hay personas insensatas. Y eso, la reflexión sobre eso nos puede ayudar desde el corazón a aquellos que de corazón y de alma queremos vivir sensatamente, queremos vivir no en la cerrazón del egoísmo y del ego, sino que queremos vivir de una forma más consciente, nos puede dar pistas de lo que significa vivir sensatamente, de lo que significa una práctica de vida que tenga esa mayor vibración a la que hacía referencia. Así que, dicho de una forma muy resumida y yéndome a lo fundamental, creo que estos son los 2 grandes beneficios. Nos aporta una visión distinta para que no caigamos en tanto antropocentrismo y especismo, y después nos acerca a unas pautas, a unos patrones que se dan fuera, pero que también se dan aquí y que nos puede servir de información para encauzar mi vida, para que mi vida, cuando yo me levanto por la mañana, tenga constancia de que tengo posibilidad de desarrollarla sensata o insensatamente, y desde luego la elección de mi corazón
y la elección de mi alma es vivirla de la manera más sensatamente posible, sacando lo mejor de mí mismo y poniéndolo al servicio de los demás y al servicio de la vida. Gracias, muy clara su respuesta. Y también quería preguntar algo que no tiene que ver con esto de los extraterrestres. ¿Se puede? Puede, claro. Ok, la pregunta es, hoy están celebrando el Día de los Muertos. Entonces hay muchas personas que hacen altares, le colocan lo que ellos comían y eso, porque dice que ellos vienen. ¿Será eso posible? Hablar del tema de la muerte en un día como hoy es muy potente y es necesario además reflexionar sobre la muerte, ya que la estamos escondiendo. Estamos en una sociedad que esconde la muerte, ¿no? A la gente se le entierra rápido, como si prácticamente la gente no se muriera. E incluso a seres queridos lo intentamos incinerar o enterrar lo antes posible. Es decir, estamos en una sociedad que quiere esconder el hecho de la muerte y reflexionar sobre ello, y más en un día como hoy, Eugenia, es importante. Hombre, lo que sí sucede es que para hablar con propiedad de la muerte necesitaríamos al menos todo un programa, es decir, no es algo que pudiéramos así tratar en unos pocos minutos. Lo que sí puedo compartir contigo, de la misma forma que respondí a tu pregunta anterior de una manera sintética, yendo a lo fundamental, voy a hacer lo mismo con relación a esto. La percepción interna, interior que tengo, es la percepción que he aprendido de mi propia experiencia. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010. Es decir, estuve muerto desde el punto de vista médico, estuve muerto por un accidente, no voy a contar ahora la historia, estuve muerto y volví a la vida. Es lo que se llama una experiencia cercana a la muerte, que fue una experiencia muy bella. Para mí fue una experiencia muy completa de estar fuera del cuerpo, de vivir una serie de cosas que tienen que ver con el tránsito hacia el plano de luz. Y como yo, hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos, el Instituto Gallup publicó hace unos años, no recuerdo el número de años, pudo ser allá por el 2010, 2012, el Instituto Norteamericano Gallup publicó un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. Y os aconsejo, ya que estáis allí, que accedáis a él, y analiza una muestra que saca de un estudio que le permite cuantificar en que hay 5 millones de norteamericanos y norteamericanas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y de esos 5 millones de personas que han tenido en Estados Unidos estas experiencias, hace una muestra y realiza una investigación, un estudio demoscópico con esta muestra. Bien, las experiencias cercanas a la muerte, las tradiciones espirituales, los sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad, multitud de textos y de documentos que vienen desde el libro de los muertos del antiguo Egipto al libro tibetano de los muertos. Y el hecho de que hay personas que tienen el don de ver a desencarnados, porque hay personas que tienen ese don. La mayoría lo guardan en el anonimato porque la llamarían locas si lo dicen, pero hay muchas personas, hay un tanto por ciento significativo, yo diría que entre el 8 y el 10% de personas tienen esa capacidad de percibir de alguna manera a los que han desencarnado. Todo ello nos lleva, a mí desde luego me lleva a la convicción de que la muerte, vais a tener a Juan José dentro de Juan José López, lo vais a tener dentro de unos pocos programas, él se puede extender al respecto. Juan José también tuvo una experiencia parecida a lo que es una experiencia cercana a la muerte, y él, en la presentación que ha hecho Adriana al inicio de este encuentro, el título es algo así como la muerte existe, pero hay más allá de la muerte. Bien, yo diría que la muerte física existe, pero la muerte como tal, la muerte vital, la muerte de lo que somos, es un imposible, Eugenia, es un imposible. Yo no soy Emilio, ni tú eres Eugenia. Es decir, el estar es Emilio, pero aquí hay un ser encarnado que tiene unas cualidades que lo hacen imperecedero. Emilio es perecedero, es el estar, pero el ser es imperecedero. Y por tanto, desde el punto de vista del ser, la muerte no existe. La muerte existe físicamente, pero no desde el estar, pero no desde el ser. A partir de ahí, como la muerte no existe, cuando abandonamos este cuerpo, seguimos vivos. Dicho esto, como segunda reflexión,
¿Es posible que desde aquí entremos en contacto con los que se han desencarnado? ¿Eso es posible? Pues la respuesta, Eugenia, es que sí, que es posible. Teniendo en cuenta además que los que desencarnan van hacia un plano que se llama el plano de luz, lo que los cristianos llaman el cielo, lo que los orientales llaman el Devachan. Cuando desencarnamos de la habitación de la vida en el plano físico, vamos a la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio hay un tránsito, en medio hay un tránsito. Ese tránsito del plano físico al plano de luz se hace más o menos fluido o más o menos lento en función de cómo hayamos vivido. Cuando hemos sido muy egoicos y egoístas en nuestra vida, eso densifica nuestro mundo emocional y mental y eso hace que el tránsito sea más lento. En cambio, cuando hemos vivido de una manera más armoniosa, de una manera, permitidme que lo diga así, más humana y más natural, el tránsito es más fluido. Pues bien, es posible la comunicación tanto con los desencarnados que están todavía en el tránsito como con los desencarnados que están en el plano de luz. Es posible la comunicación con ellos. A partir de ahí, esa comunicación, ¿cómo se plasma? Pues bien, tú has hecho referencia a una serie de prácticas, una serie de ritos que son simbólicos. Es decir, evidentemente, si tú tienes en tu memoria a un ser querido que ha fallecido y en un día como el de Todos los Santos quieres traerlo a tu memoria, el ponerle la comida que a él le gustaba no deja de ser una cosa simbólica, porque evidentemente ese alma que ha desencarnado no come. Tanto si está en el tránsito como si ya está en el plano de luz, ese alma no come. Pero es una forma simbólica de alguna forma influir para que se produzca ese encuentro. Yo diría, por tanto, que si en nuestro interior queremos tener una conexión con un ser querido que ha desencarnado, que la realidad es que no es necesario nada material, si lo queremos hacer como para apoyar el proceso, si queremos encender unas velas, si queremos poner incienso, si queremos poner un plato de comida, en fin, si queremos adornar la experiencia, perfecto, perfecto, pero realmente no es necesario. Lo que es importante es interiorizar, lo que es importante es encontrarnos con nosotros, es decir, guardamos silencio, respiramos conscientemente, vamos intentando calmar nuestro mundo emocional, vamos a intentar armonizarnos, ¿no?, emocional y mentalmente, sosegarnos, y cuando estemos más relajados, más tranquilos, con un mayor encuentro interior, hacer ese contacto. Y ese contacto lo podemos decir verbalmente o lo podemos decir mentalmente, ¿no? En el caso de que la muerte haya sido reciente, mi modesto consejo, Eugenia, es que siempre, siempre nuestro mensaje es: sigue tu camino, sigue tu camino. No vaya a ser que el desencarnado que está en el tránsito, de alguna manera lo estemos llamando a que vuelva aquí. Y los desencarnados deben ir al plano de luz, ese es su sitio natural, ese es su camino natural. Así que si la muerte se ha producido hace poco, yo diría que lo más importante es transmitir con amor el que siga su camino. Te queremos, te echamos en falta, pero si has desencarnado es por algo y no te pares, sigue tu camino hacia el plano de luz. Y si ya ha pasado un tiempo y de alguna forma podemos entender que ese ser querido ya debe estar en el plano de luz, el contacto ya puede ser distinto y es un contacto que, no obstante, yo siempre digo que no los entretengamos con tonterías, porque en el plano de luz las almas hacen cosas, es decir, en el plano de luz las almas no están ahí como adormiladas, las almas tienen actividades muy bellas de servicio, de sabiduría. Solamente yo diría que podemos acudir a ellas si de alguna manera tenemos alguna duda de dónde pueden estar, si están en el tránsito, si están en el plano de luz, si están vivos espiritualmente hablando. Y la técnica es la misma, la técnica es la de la respiración consciente, el silencio, la introspección y cuando estamos en ese estado de calma, abrirnos, tanto nosotros mentalmente lanzar el mensaje como abrirnos al mensaje que podamos recibir. Si el mensaje viene del tránsito, si el mensaje viene del plano de luz, siempre lo vamos a recibir, como hablamos de los seres extraterrestres evolutivos, siempre lo vamos a recibir como un mensaje lleno de calidez, lleno de sosiego, lleno de armonía, lleno de amor. Puede ser un mensaje que podemos recibir en nuestra mente, puede ser una mano que sentimos en el hombro, pero no nos asusta, curiosamente, estamos solo en la habitación, sentimos una mano en el hombro y no nos asustamos, porque esa mano, ese sentir de una mano,
lo que nos transmite es esa calidez, es ese amor que hace que no nos asustemos, o una fragancia, algún tipo de olor de alguna flor, que es un olor hermoso, un olor bello. Todo eso tiene que ver con esas conexiones. Y no es necesario poner comida, pero bueno, si alguna persona para acompañar el rito quiere hacerlo, pues perfecto, bienvenido sea, no hay ningún problema. Muchas gracias, muy claras sus respuestas. Gracias, Virginia. Hola, Emilio, yo quisiera saber, de acuerdo a tantas cosas que uno va viendo, le han llegando videos, ¿qué hay de esa experiencia de personas no cercanas a la muerte, sino que en el sentido que a través quizás de una regresión, de algo se han dado cuenta y que han tenido como un encuentro con seres que son extraterrestres y que le han mostrado lo que va a ocurrir en el planeta Tierra? Incluso han mostrado un mapa distorsionado que no se reconocería al mapa mundial, digamos. Es como que hay partes que ya no existen y como que lo incitan a la persona a irse, no estar cerca de las costas, sino que irse más cercana a las montañas, a vivir con la naturaleza, a tener una vida más sana, de una alimentación consciente, comiendo plantas, sin consumir animales, nada, de ningún ser sintiente. No sé, me gustaría ver qué es lo que piensas tú al respecto, sí, porque han sido muy vivenciales, digamos, las cosas que incluso que han venido a los mismos encuentros del miércoles y han expresado lo que a ellos les ha ocurrido, como los mensajes que le han dado a través de sueños hacia las personas del planeta Tierra. Muchas gracias, Merita, por la aportación, por la observación y por la pregunta implícita que lleva tu reflexión. Con mucho gusto entro en ello. Es muy importante todo lo que tiene que ver la comprensión de la vida a través de patrones y de pautas. Lo he comentado antes y vuelvo a comentarlo ahora. Ahora lo vuelvo a comentar por lo siguiente. Hemos hablado primero de seres extraterrestres evolutivos e involutivos. Al hilo de lo que planteaba Rosalía, hemos hablado de que también hay seres humanos evolutivos e involutivos, sensatos e insensatos. Pues bien, también hay seres espirituales, a los que todavía no hemos hecho referencia, hay seres espirituales evolutivos e involutivos. Los seres espirituales no son todos evolutivos, también los hay involutivos, ¿no? Es lo que en muchas tradiciones se le dan muchos nombres, lo que los hinduistas llaman asuras, lo que los cristianos llaman demonios, hay los ángeles caídos, ¿no?, que aparecen en muchas culturas mesoamericanas. Esos son seres espirituales involutivos y también hay seres espirituales evolutivos. Bien, el patrón, por tanto, la escala es distinta, no es lo mismo un humano terrestre que un humano extraterrestre, no digamos ya que seres espirituales, la escala es distinta, pero el patrón se repite, la sensatez o la insensatez, lo evolutivo o lo involutivo. Dicho esto, este tipo de mensajes, este tipo de contactos, este tipo de informaciones, entre comillas, a los que tú haces referencia, suelen venir de seres extraterrestres evolutivos o de seres espirituales evolutivos. Es decir, vienen del lado de lo evolutivo. Y vienen del lado de lo evolutivo, y lo puedo afirmar con claridad, porque nos ponen de manifiesto algo que desde el punto de vista involutivo no se quiere que sepamos, se quiere ocultar. Me refiero al hecho de que esta humanidad va camino de una nueva humanidad. La humanidad evoluciona y hay una evolución cíclica y esta humanidad va camino de una nueva humanidad. Antes hacía referencia a la lámpara de aceite de la que nos habla Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Pues bien, en el capítulo anterior, en el capítulo 24 de ese mismo Evangelio de Mateo, los discípulos al inicio de ese capítulo le preguntan: Maestro, ¿cómo será el final de los días? ¿Cómo será el final? Y Cristo dice: os voy a hablar del final, pero ojo, no del final de la vida, que no va a terminar, no del final de la existencia, que no va a terminar, no del final del mundo, que no va a terminar, no del final de la humanidad, que no va a terminar. Os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana, de esta generación humana.
Y entonces nos habla efectivamente de los últimos tiempos de esta generación humana y del nacimiento de una nueva generación humana evolutivamente más desarrollada. Los seres involutivos, sean humanos, extraterrestres o espirituales, no quieren que tengamos esta información. Los seres evolutivos, sean humanos, extraterrestres o espirituales, sí quieren que tengamos esta información. Y esta información nos da muchos detalles Cristo Jesús y toda la tradición cristiana gracias a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por tanto, cuando este tipo de mensajes se reciben, vienen de lo evolutivo. Merita. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y viniendo de lo evolutivo, no sé si de seres extraterrestres o de seres espirituales o de ambos a la vez, dos cosas. Como ellos no interfieren, la información es muy selectiva. Es decir, se le da a personas muy concretas para que la compartan, sí, pero de modo selectivo. Es decir, no es algo masivo. No podemos esperar que ni los seres extraterrestres evolutivos ni los seres espirituales evolutivos hagan grandes demostraciones, hagan grandes apariciones. No, lo hacen de forma muy selectiva. El por qué escogen a unos o a otros, ellos lo sabrán. Pueden ponderar muchas cosas. Y de lo que se trata es de elegir a algunas personas para que esas personas reciban el mensaje y lo puedan difundir, como me compartes, que en este mismo programa se ha producido ya en alguna ocasión. A partir de ahí, esa difusión, ¿para qué va dirigida? Va dirigida para que seamos conscientes de que hay un proceso evolutivo, que seamos conscientes que esta humanidad va a dar paso a una nueva humanidad y que seamos conscientes, como muy bien enseña Cristo Jesús, de que en esa nueva humanidad, para participar en ella, tenemos que ganárnoslas en nuestro libre albedrío. Es decir, que esa humanidad tiene abierta la puerta a todos absolutamente, pero solamente una forma de vida sensata nos llevará a esa nueva humanidad. La nueva humanidad va a ser una realidad, pero que yo, mi alma, la alma que está encarnada en Emilio, encarne, sea partícipe o no de esa nueva humanidad, lo tengo yo que ganar. Me lo tengo que ganar de la forma que decíamos antes, con el aceite, con la lámpara, siguiendo con la misma metáfora. Y en esos anuncios que nos hacen, a veces, como es lo que tú has comentado, Merita, se nos describe cómo será la nueva humanidad. A veces se nos da información de cómo será esa nueva humanidad. Otras veces lo que se nos dice es no tener dudas. La nueva humanidad va a ser una realidad. Tener confianza. Ahora que hay tantos removimientos, tantos conflictos, tanto dolor, tanto sufrimiento, mantener la confianza, porque esto es como un parto que detrás de tantos dolores, detrás de tantas contracciones, detrás de tantos removimientos, va a nacer algo muy bello, que es esa nueva humanidad. En eso insisten también mucho. E insisten mucho en la forma de vida más adecuada para formar parte de esa nueva humanidad y de los cambios que se vivirán en el planeta Tierra en ese momento de transición de una humanidad a la otra. Lo que tú tienes que ver con que la Tierra tendrá una nueva configuración, porque la Tierra será la que se removerá para dar una especie de paso vibracional que hará posible esa nueva humanidad. Así que, en definitiva, Merita, este tipo de mensajes yo lo acojo de corazón. Tienen como telón de fondo grandes verdades que grandes maestros nos han aportado, y creo que en estos momentos, desde el punto de vista evolutivo, extraterrestres o espirituales, a través de ciertas personas se le está incidiendo en esta realidad, en este mensaje, para que lo compartan y que también sean como una luz que se abre, muy importante en estos momentos donde hay tantas sombras a nuestro alrededor, que haya una luz de confianza y una luz de esperanza con mayúscula, porque estamos en el parto. No sabemos cuándo será el nacimiento del bebé, que es esa nueva humanidad, no lo sabemos, ni nos tiene que importar. Decía Jesús que nadie sabe ni el día ni la hora, pero lo importante es estar viviendo en conciencia para invitarnos, autoinvitarnos a esa nueva humanidad. Muchas gracias, Emilio. Realmente has respondido muy bien, porque para mí me transformó la vida. El hecho que empecé a tener conocimiento de todos estos mensajes, entonces me cambió la vida. Entonces, con otros ojos, con otra conciencia, estoy mirando como que tengo que prepararme para ser un ser mejor, con más conciencia.
y pensar que todo es para bien, porque yo a veces uno comparte entre sus contactos y resulta que no todas las personas están preparadas. Entonces ya he optado por enviarle todas estas cosas maravillosas que uno ha ido aprendiendo a ciertas personas, porque tal vez no le ha llegado el nivel de expansión de la conciencia, tal vez de ciertos familiares o amigos o conocidos. Entonces, y muchas gracias porque me ha aclarado bastante, sobre todo de los seres espirituales evolutivos. Muchas gracias, Emilio. Muy amable. Gracias, Merita. Katia, adelante. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlo por acá y la verdad que fiel seguidora tuya. Yo tengo que expresar. Mi pregunta es en relación, ¿qué opinas acerca de las esferas de luz? ¿Qué opinión tienes acerca de ellas? Muy bien. Reciben genéricamente quizá la denominación de orbes. ¿Te refieres a eso, Katia? Sí, sí. Cuando crecía, ya en mi adolescencia, pues estuvieron cerca y eran pequeñitas, grandes. Tuve la experiencia de poderlas ver cómo jugaban, por decirlo así. Perfecto. No tiene que ver este tipo de fenómenos, en principio, Katia y amigos y amigas, no tiene que ver con el mundo extraterrestre, tiene que ver con el mundo terrestre. Concretamente, estas bolas de luz se les llama orbes, algunos lo denominan de otra manera, a veces hay cosas que no son exactamente orbes, pero que se parecen, pero en cualquier caso estas manifestaciones, que suelen ser esféricas, más chicas, más grandes de luz, ponen de manifiesto dos cosas. La primera, que estamos en una realidad que tiene energía, que tiene fuerza vital. Esos orbes, en muchas ocasiones, Katia, son manifestación de la fuerza vital en la que nos rodea. Por eso, precisamente, la mayor parte de las veces, no siempre, pero proporcionalmente, la mayoría de estas manifestaciones de luz se suelen dar en ambientes, en contextos muy energéticos. Por ejemplo, en medio de la naturaleza. Es muy frecuente que cuando estamos en la vegetación, hay agua, es donde este tipo de manifestaciones se dan en mayor proporción. O si es en una ciudad, suele ser en el ámbito de un parque, en el ámbito de un jardín, es decir, donde hay una naturaleza que la naturaleza, de hecho, es la gran fuente de prana, ¿no? Nos enseñan los orientales. La naturaleza y el sol son las grandes fuentes de vitalidad, la grande fuente de prana que nosotros los seres humanos absorbemos, recogemos y están en nuestro cuerpo vital, en ese cuerpo etérico al que hacíamos referencia hace un rato. Entonces, es un fenómeno terrestre que tiene que ver, en primera instancia, con la vida, con el prana. Y ese prana es tan potente que a veces se condensa y lo podemos ver. Generalmente no lo vemos, pero a veces en sitios, insisto, muy energetizados, se condensa y lo podemos ver en estas esferas. Esta es una razón de este fenómeno. Yo diría que de cada 10 fenómenos de esta tipología que vemos, yo creo que 6 o 7 tienen que ver con lo que acabo de compartir. La concentración de la energía vital que está en nuestro entorno, pero que en determinados sitios se concreta de una forma tal que la podemos ver. Pero junto con esto hay una segunda fuente. ¿La segunda fuente cuál es? La segunda fuente es que en el mundo en el que estamos, este mundo que nos rodea, tiene una determinada frecuencia vibracional. Y nosotros vivimos en una frecuencia vibracional. Todos los seres humanos, en nuestro estado de conciencia, tenemos una frecuencia vibracional. Esto es lo que hace que haya veces que podemos sentir una mayor resonancia con otra persona o todo lo contrario, una asintonía con la otra persona, porque cada uno tenemos la frecuencia vibracional que tiene que ver con nuestro estado de conciencia y todos estamos en un intervalo, más alto o más bajo, en un intervalo de vibración según nuestro estado de conciencia. Y a su vez, la Madre Tierra también tiene una vibración. Es decir, lo mismo que he dicho con relación a los seres humanos, la Madre Tierra es un ser vivo, la Madre Tierra tiene una conciencia, la conciencia planetaria, y la Madre Tierra tiene una vibración. ¿Qué es lo que viene ocurriendo?
Y hay investigaciones que lo están poniendo de manifiesto, como por ejemplo la resonancia Schumann, la célebre resonancia Schumann. Lo que está ocurriendo es que la Madre Tierra está elevando de una forma sensible su vibración. Puede ser precisamente el adelanto de lo que antes compartíamos, de que vamos camino al surgimiento de una Tierra restaurada con una nueva humanidad, una Tierra con una vibración más alta y una humanidad con una vibración también más alta. Y la Madre Tierra, resonancia Schumann y otras observaciones e investigaciones ponen de manifiesto que está aumentando su frecuencia vibracional. La frecuencia vibracional de la Madre Tierra no está en el estadio, en estos momentos, que abra las puertas a la nueva Tierra y a la nueva humanidad, pero va en camino a ello. Y como va en camino a ello, significa que dentro de la Madre Tierra hay como una efervescencia vibracional que a veces percibimos a través de estos orbes, Katia. Es decir, estos orbes, además de manifestaciones del prana, son también, en un tanto por ciento menor, pero también se dan manifestaciones de esa elevación vibracional que está teniendo la Madre Tierra, que hace como que lance destellos, como que se haga refulgente en algunos instantes, o que sea, aunque sea fugazmente, y en algunos puntos que sí vuelven a coincidir con que son puntos de naturaleza, ¿no? Por así decir. Estas son las dos grandes razones de los denominados orbes, de las esferas de luz, etcétera, etcétera. Manifestaciones de la vitalidad que nos rodea y manifestaciones de una vibración de la Madre Tierra que se está elevando y que está lanzando como destellos de su presencia que vemos nosotros en la forma que tú acabas de comentar. Muchas gracias. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Amparo, ya que nos estás visitando, ¿puedes hacer una pregunta? Sé que tiene muchas ganas de hablar con Emilio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Hola Emilio, qué gusto verte. Yo te sigo de años atrás, desde cuando contabas de tu accidente, la primera vez. Yo tengo tantas dudas sobre los extraterrestres. Las apariciones que ellos hacen generalmente son en bases militares. Y han contactado a muchos generales de militares en algunas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen en las bases militares? ¿Qué contacto tienen ellos con los generales? ¿Cuál es el fin? Porque según lo que sucede en la humanidad, nos tienen escondido todo esto, ¿no? Efectivamente, Amparo. Pues muy bien, muchísimas gracias, porque lo que aportas y lo que preguntas va a completar muchas de las cosas que hemos venido hablando, ¿no? En el tiempo que llevamos compartiendo. El esquema está claro: seres extraterrestres evolutivos, seres extraterrestres involutivos. Los evolutivos no interfieren, acompañan; los involutivos sí interfieren. E interfieren con un objetivo que tiene que ver con ellos, fundamentalmente esa extracción de fuerza vital, esa extracción de ADN, etcétera, etcétera. No voy a repetirme, del que hemos hablado. Pregunta: si hay tantas y tantas manifestaciones, tantas personas que desde hace mucho tiempo, hace décadas, no solamente están hablando de esto, sino que están diciendo, porque algunos empiezan a tener recuerdos, como sucede en la película Cuarta Fase, empiezan a tener recuerdos de lo que esto es, de lo que esto significa. ¿Por qué las instancias oficiales han venido negando total y absolutamente todo esto? Y no solamente negando, hasta el año 2019-2020, ridiculizando y prácticamente tildando de locos o de locas a las personas que hacían referencia a todo esto. Cuando empezamos a componer el puzzle, ya que antes hablábamos de un rompecabezas, cuando empezamos a componer el puzzle, decimos: hay seres involutivos, extraterrestres, vienen a lo que vienen, pero vienen a lo que vienen, inciden en personas, y las autoridades, es decir, las autoridades deberían tener conocimiento de esto. Es decir, siendo un hecho tan masivo, hablábamos de 5 millones de abducciones, siendo un hecho tan masivo, que no solamente conlleva las abducciones, conlleva las naves que van, las naves que vienen,
las autoridades, los organismos más potentes y más especializados tienen que tener conocimiento de esto. ¿No tienen conocimiento? Bien, mi convicción, amigos y amigas, y querida Amparo, mi convicción es que sí tienen conocimiento hace tiempo. Y no solamente tienen conocimiento, sino que lo han permitido, y lo han ocultado. Es decir, que ellos sabían que cuando alguna persona en algún momento manifestaba el estar viendo que ha visto un ovni o que incluso que ha sido abducido, no estaba loco o loca, estaba diciendo la verdad. Pero si lo niegan, lo ridiculizan e incluso lo llaman loco o loca, es porque quieren ocultarlo. Tú lo has usado, ese término que ya hago mío, la ocultación. Y a partir de ahí, siguiendo recomponiendo el escenario, recomponiendo el rompecabezas, ¿qué consiguen con eso? Es decir, ¿qué consiguen seres humanos ocultando que hay seres extraterrestres involutivos que están haciendo lo que están haciendo? Bien, mi convencimiento es que lo hacen porque reciben algo a cambio. Es decir, los seres humanos que esto lo ocultan, conociendo que es verdad, lo ocultan, es porque están recibiendo algo a cambio de estos seres extraterrestres involutivos. ¿Y qué es lo que están recibiendo? Fundamentalmente, no digo que sea solo eso, pero fundamentalmente transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica. Es decir, lo que estoy compartiendo es que los seres espirituales involutivos que están interfiriendo están siendo ocultados por instancias oficiales, porque esas instancias oficiales de estos seres evolutivos están recibiendo cosas, conocimiento, información y adelantos, transferencia tecnológica. ¿Vale? Y voy a un dato muy concreto. Estamos en plena revolución científico-tecnológica. Yo sé que hablar de esto parece un poco como paranoico, pero ¿no os parece que esta revolución científico-tecnológica que empieza a arrancar a partir de los 80 fundamentalmente, pero se ha acelerado enormemente? ¿No tenéis a veces la sensación de que parece como si hubiera habido algún tipo de ayuda, algún tipo de colaboración para que lo que ha sido un proceso muy lento de evolución de la humanidad desde el punto de vista técnico, tecnológico, ahora se haya acelerado tan poco en muy pocos años? Pregunta que dejo en el aire. Pregunta que dejo en el aire. ¿No es curioso el foro donde se descubre Internet? Porque la revolución tecnológica tiene uno de sus grandes soportes en las redes, ¿verdad? En Internet. ¿Dónde se descubre Internet? Cuando tuve información al respecto, me llamó mucho la atención, porque yo podía haber supuesto que Internet se descubre en un gran centro de investigación tecnológica. No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene fama mundial, y yo sigo mucho sus publicaciones, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pongamos por caso, ¿no? Es un referente, ¿no?, de investigación científica a escala mundial. Bueno, pues Internet debería haberse descubierto, entre comillas, en algunos de estos grandes centros de sabiduría humana, en estos centros donde están los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes físicos, los grandes informáticos. Pues no, Internet se descubre y empieza a aplicarse y después se extiende hacia afuera en el Ministerio de Defensa estadounidense. Es decir, es en el ejército, es en el entramado militar norteamericano donde se descubre Internet. ¿No resulta esto curioso, Amparo? ¿No resulta esto curioso, amigos y amigas? ¿No nos lleva a hacernos preguntas? Oye, ¿y cómo los militares tienen un conocimiento de causa de algo tan tremendo como Internet y, entre comillas, lo descubren cuando después los grandes centros lo que hacen, sí, una vez que ya el Ministerio de Defensa lanza el tema, los centros lo van haciendo suyo y lo desarrollan? Pero el descubrimiento, por así decir, el factor de arranque está en el ámbito militar, ¿no? ¿No refuerza esta la hipótesis de que haya una transferencia tecnológica desde el punto de vista de lo que he compartido? Bueno, en cualquier caso, esto lo dejo abierto para vuestra reflexión. Creo que es un tema interesante para que le demos una serie de vueltas, pero desde luego hay indicios de que esa ocultación que efectivamente se ha realizado tiene un porqué y un para qué. No es una ocultación casual, sino que tiene que ver con que hay algo por debajo donde los que ocultan están recibiendo cosas a cambio.
Muchas gracias, muy claro lo que cuentas. Gracias. Gracias a ti, Amparo. ¿Queda alguna otra pregunta? Porque Emilio nos ha regalado muchísimo tiempo y estamos agradecidos. ¿Alguien más? Nos estamos yendo. Emilio, muchísimas gracias. Encuentros del Miércoles en New York te agradece todo este tiempo que nos has prestado, toda tu sabiduría. Gracias por ser el canal de información para nosotros de todo esto que tú sabes y que ahora nosotros también sabemos. Queda en nosotros tratar de hacer lo mejor posible para ser un humano evolutivo. Agradecidos a todos ustedes por la presencia, agradecido a cada uno de ustedes por participar y hacer este programa todos juntos. Gracias, Ernie, gracias a cada uno de ustedes. Todos están escribiendo, gracias, muchísimas gracias. Me encanta oírte. Eso viene de Clemencia. Marisa dice buenas tardes, muchas gracias. Katia dice muchas gracias, hermoso que nos has acompañado. Gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Ernie. Y felicidades por estos maravillosos encuentros del miércoles en Nueva York. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Maravilloso. Muchas gracias, Emilio. Pronto. Espero que regrese pronto. Muy pronto. Emilio. Hasta luego, amigos. Gracias. No, Gracias. recuerden, mejor dicho, recuerden compartir estos videos, recuerden, vayan a descripción y ahí van a poder registrarse para el encuentro de origen en España. Gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.